Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a comenzar nuestra clase de este día y para todos deseándoles muchos salud y bienestar en sus hogares y con sus seres queridos.
Les recuerdo entonces que estamos en este momento en la construcción de esta segunda parte de los vectores en el plano. Vamos a definir hoy un concepto muy importante precisamente en estos aprendizajes, que es el vector unitario, que también nos va a permitir continuar, perdón, con la elaboración de las actividades de la plataforma de Moodle. Permítanme, les comparto mi video, mi pantalla, perdón. Bueno, si ya miramos que es el taller que sigue, vamos adelantando también algunas cosas ahí. Vamos por acá en la presentación de vectores segunda parte. Esta unidad tiene 3 presentaciones de vectores primera, segunda y tercera parte. Entonces, volvemos por acá. En la clase anterior estuvimos viendo todas estas propiedades de los vectores y los escalares. Hicimos algunos de los ejemplos que nos permitían terminar los ejercicios de ese taller 14. Bueno, por acá continuamos con algunas propiedades que incluso ya habíamos visto en algún otro momento a partir de esa relación pitagórica que me genera un vector al descomponerlo en sus componentes rectangulares. Igual, si se referencia al vector como una coordenada en el plano cartesiano, por ejemplo acá, X es el vector de coordenadas X, Y, ¿verdad? Entonces, diferente a los del taller 14, pues otra manera de expresarlo es que yo les decía, dado el vector X de 4 centímetros, 20 grados, con respecto al semieje positivo, la X, así están en el taller 14. Otra manera de nombrar o de graficar un vector es decir, dado el vector X en la coordenada 2,5, por ejemplo, ¿cierto? Otra manera. Aquí ya con este dato yo puedo hallar su magnitud, puedo hallar su dirección y siempre los vectores que estén acá estarán medidos con respecto al semieje positivo de la X, o sea, vectores en posición normal, ¿cierto? Entonces, de nuevo, para que nos quede eso bien claro. Yo puedo definir un vector a partir de unas coordenadas cartesianas, en el plano. Ya. Eso no quiere decir que sea algo diferente, ¿no? De nuevo. También lo puedo definir como hacemos en el taller 14, como 5 centímetros, 20 grados en posición normal. Vamos a hablar de que los vectores, si podemos llegar a esa denominación. Si no se habla con respecto, o sea, su sentido no es específico, pues deducimos que es en posición normal. Recuerden que posición normal es que siempre se van a medir a partir del eje positivo de la X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si no me hablan del sentido, los medimos en posición normal. Entonces, cuando me dan un vector sola, bueno, así ya tengo su magnitud, tengo su dirección y su sentido en posición normal. Pero si me lo dan solamente en coordenadas, también puedo hallarle su magnitud y su dirección. Su sentido será en posición normal. ¿Cómo le hacemos la magnitud? La magnitud se la vamos a hallar utilizando Pitágoras. Ya les había contado por allá en otra clase que se usan las dos barritas o una barrita para hablar de su magnitud. Pareja ordenada x, y y para hallarlo x al cuadrado más y al cuadrado dentro de una raíz. Eso es Pitágoras. ¿Y eso de dónde sale? Pues muy sencillo.
Si yo tengo por acá el vector X, ¿quién compone ese vector X? Pues ese vector X lo compone una coordenada en Y y otra coordenada en X, ¿cierto? Aquí estaría Y y aquí estaría X. Esta es la pareja ordenada XY. Observen que X es una hipotenusa. Si X es una hipotenusa, para hallar X, precisamente ¿qué he hecho? ¿Qué utilizo? Pitágoras. Triángulo rectángulo donde X es la hipotenusa, entonces estas X y Y serían sus catetos. Para hacerlo más práctico, se me dicen, por acá, el vector de coordenadas X, me dicen, sea el vector X de coordenadas 2 menos 3. La pregunta, ¿cuál sería? Hallar su magnitud y dirección. ¿Qué pasa con el sentido? Ya sé que va a ser, lo vamos a medir en posición normal, con respecto al semieje positivo de la X, en sentido contrario a las agujas del reloj. Yo también saco por acá una reglita. No me están diciendo que lo grafique, pero vamos a graficarlo para que aprendamos mejor el concepto. Entonces aquí rápidamente, mi plano cartesiano. Bueno, entonces el punto estará donde 2 en X, por acá 1, 2, menos 3 en Y, 1, 2, 3. Cuando yo uno esta pareja ordenada, este es el punto 2 menos 3 y trazo el vector eh, el mismo proceso que tenemos con el taller 14, solamente que está definido con base en unas coordenadas cartesianas. Bueno, entonces para hallar la magnitud, de nuevo, este es el vector X y este vector X está compuesto por una hipotenusa que es X y por dos catetos. Pues yo ya sé que este mide 2, la hipotenusa es esta y que este mide 3. Está en la posición menos 3, pero como medida, como distancia es 3. Pero igual, pues como Pitágoras está al cuadrado, no importa el signo. Entonces, para hallar ese X, utilizamos precisamente Pitágoras. Es decir, 2 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Luego, la magnitud del vector X, se les olviden las barritas, es igual a la raíz cuadrada de 4 más 9. La magnitud del vector X es igual a raíz de 3. Eso mide ese vector, raíz de 3. Ustedes lo hacen en la calculadora, como no es exacto, lo pueden dejar indicado. Y por acá, y su dirección, ¿a cuánto vale teta? ¿Cuánto vale este ángulo? Recuerden que es en posición normal. Sin hacer el gráfico, porque miren que no me pedían el gráfico, yo sé que este vector está en el cuarto cuadrante. ¿Yo por qué sé, sin hacer el gráfico, que está en el cuarto cuadrante? Por la distribución de los signos, ¿cierto? Miremos los signos, más, menos. Les recuerdo. Con los signos, una pareja ordenada, yo sé en qué cuadrante está. Más, o sea que una pareja ordenada que tenga
sus dos componentes positivos, una pareja ordenada que tenga sus dos componentes positivos, ya, está en el primer cuadrante, que tenga sus dos componentes, el primero negativo y el segundo positivo, está en el segundo cuadrante. Que los tenga los dos negativos, está en el tercer cuadrante, y que tenga el primero positivo y el segundo negativo, está en el cuarto cuadrante, como es el caso de nuestro ejercicio, ¿cierto? Entonces, yo ya sé que este está en el cuarto cuadrante. ¿Eso para qué me va a servir? Para hallar el ángulo, y les voy a mostrar por qué. Recuerden que el ángulo, si son ángulos en posición normal, usamos la función tangente, que sería, lo que pasa es que si yo hallo tangente, o con esto, si yo hallo tangente, estoy hallando este ángulo de acá, porque ese es el triángulo que se me está formando. Es decir, si yo uso tangente, tangente de teta, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, esa es la definición de la tangente, y utilizo como cateto opuesto el 3 y como cateto adyacente el 2, estoy hallando este ángulo, ¿cierto? Recuerden que también podría hallar este. Tranquilamente puedo hallar este, me da lo mismo, solamente que el cateto opuesto cambie, el cateto adyacente también cambia. Pero bueno, vamos a hacerlo entonces con el eje X. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Tangente de teta es igual a cateto opuesto 3 sobre cateto adyacente 2. Alguien que me ayude con la calculadora. Tangente de teta, aquí vamos, 3 medios, ¿cierto? Tangente de teta igual a 3 medios. Recuerden que teta se despeja, tangente inverso de 3 medios, o sea, de 0.5, ¿cierto? De 1.5. ¿Quién me ayuda con ese datico? ¿Cuánto da la tangente inversa de 1.5? Profe, 52.6. Perdón, ¿cuánto? Profe, me dio 56.3. Positivo. Negativo. Exacto. Tendría que dar negativo, ¿cierto? Está en el cuarto cuadrante. 56.3. Entonces, esa todavía no es la respuesta, porque recuerden que en este tipo de vectores tenemos que dar el valor del vector en posición normal, ¿cierto? No quiere decir que esté mal. El menos 56.3 es ¿quién? Es este verde. Está bien, solamente que, por decirlo, estaría como algo incompleto para que el vector salga desde el eje X. Entonces simplemente pues hacemos la operación. 360, recuerden que toda la vuelta es 360, 360 mide todo la vuelta completa, menos este pedacito que ustedes me acaban de decir que es 56.3. Entonces, bueno, si quieren, para que no nos enredemos, llamemos este beta, alfa, cualquier otro nombre griego de esas letras, el alfabeto griego, alfa, alfa. Entonces, ahora sí teta, para que no se me vayan a perder. ¿Quién es alfa? Alfa va a ser este de acá adentro. ¿Y quién es teta? El que sale en posición normal. Entonces, teta es igual a 360 menos 56.3. ¿Eso cuánto nos da? Menos 203. No, sí. Debe dar positivo. No diga más de Profe, 300. 303.7. 303. Ok. 303.7. Positivo, ¿cierto? Ese es este. Ahora sí. Este es el ángulo teta. Entonces, para ser un poquito más organizados, la respuesta sería
el vector X de coordenadas 2 menos 3 tiene como magnitud raíz de 13 y tiene como dirección 303.7. Así sería la respuesta en un taller, en una evaluación. No hay necesidad de poner sentido, como les decía ahorita, yo ya sé que estos son ángulos en posición normal. Listo. Ese es un proceso para hallarle la magnitud y se puede graficar y debe de coincidir, ¿cierto? Ustedes usan regla y transportador, que les he dicho mucho que utilizan regla y transportador para verificar los resultados matemáticos con los gráficos. Escogen su transportador y este ángulo les debe medir 303.7. Y si cogen la reglita y miden ese vector les debe de medir raíz de 3, es 3.6 aproximadamente, con regla. Y uno verifica que su ejercicio está bien, pues eso le quita muy poco tiempo y te da la satisfacción de que le quedó bien. Listo. Bueno. La distancia entre los vectores de coordenadas, bueno, aquí hay otro concepto que también lo conocemos desde hace mucho rato, desde la primera unidad incluso, una fórmula para hallar distancia. Si yo quiero hallar la distancia entre dos vectores de coordenadas U y V, es la magnitud del vector de coordenadas, o sea, la restarlos, es decir, la distancia entre los puntos I y V. Es decir, este es el vector V de coordenadas x2, y2. Y este es el vector U de coordenadas x1, y1. Si yo quiero hallar esta distancia, ya lo habíamos visto incluso la clase pasada, aquí se forma el vector V, sería B menos U. Y para hallar B menos U lo que hago es, este es V, este es U. Y para yo hallar B menos U decimos V menos U, x2 es menos x1, coma, y2 menos y1. ¿Cierto? Eso lo hemos visto en la clase pasada, cómo se restan vectores, los componentes, componentes menos componentes. Y si yo le quiero hallar la magnitud a este vector, mirenlo por acá, yo utilizo lo que acabamos de ver, Pitágoras. Y si ustedes recuerdan, ¿esto qué es? La fórmula de distancia entre dos puntos. Mírenla acá. Entonces, como de alguna manera usando vectores, se llega a la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿No? Una especie de demostración de esa fórmula a partir del concepto de vector. Listo. Lo tengan en cuenta también en su lista de formulitas. Bueno, aquí hay un ejemplo, no me voy a detener mucho. Si tengo dos puntos, encontrar la distancia, simplemente aplicar esa formulita de distancia entre dos puntos. Entonces, esto ya lo hemos hecho mucho. X1, Y1, X2, Y2 y reemplazamos y se prime raíz de 73. A que hagamos otros ejercicios más adelante. Bueno, que hay unas propiedades. ¿Esto qué significa? Que la magnitud de un vector es positiva, claro. La magnitud es la distancia. ¿Es positivo o cero? Por eso dice mayor o igual que cero. No puede ser negativo. Una distancia no es negativa. Que la magnitud de un vector me da cero solamente si el vector es el origen. Que 0 al cuadrado más 0 al cuadrado me da 0. Si yo tengo un vector multiplicado por una escalar lambda, lo puedo sacar. Dentro de una magnitud lo puedo sacar de la magnitud. Algo como esto. Estoy hablando de la magnitud. Esto puede ser así. Y que la suma de dos la magnitud de la suma de dos vectores, así como el ejemplo que acabamos de ver por acá, es menor o igual que la suma de las magnitudes de sus vectores individuales. Y eso se le denomina la desigualdad triangular. Esta diapositiva que están viendo acá es precisamente el ejemplo que acabamos de ver. Entonces, voy a pasarla así rápido, porque ¿qué nos están diciendo acá? Precisamente lo que les acabo de contar.
que el vector que se forma por acá, XY, tiene una dirección θ, ¿cierto? Así como el ejemplo que acabamos de ver en el tablero. Y que ese ángulo está entre 0 y 360 por estar en posición normal. Bueno, si se mide en radianes es entre 0 y 2pi. Recuerden que 360 es 2pi. Entonces la nota que aparece acá es, debemos tener cuidado para encontrar la dirección. Por ejemplo, si x es diferente de 0, entonces tangente de θ, cateto opuesto sobre cateto adyacente, θ es un ángulo agudo. Esto que aparece acá, arc tangente de x sobre y, de y sobre x, es exactamente el mismo tangente inverso. Para que no se me vayan a confundir. Lo mismo. Otra manera de expresarlo. Ahora, si θ no es agudo, entonces debemos analizar en qué cuadrante está el vector, lo que yo les acabo de explicar, dependiendo de los signos de la pareja ordenada. Hallar la dirección del vector x1 menos 1. ¿En qué cuadrante está este vector? ¿Quién me activa el micrófono y me dice en qué cuadrante está? Profe, en el cuarto. En el cuarto. Ya. Entonces, yo sé que, que la respuesta de este ángulo, si lo hago utilizando la calculadora, tangente de θ igual a cateto o a y sobre x, ¿cierto? Recuerden que esto es x, y. A y sobre x o cateto puesto sobre cateto adyacente. Tangente de θ, entonces menos 1 sobre 1, θ igual a tangente a la menos 1, menos 1 sobre 1, θ igual a tangente a la menos 1 de menos 1. Y en la calculadora, eso nos da 45 menos 45. Entonces se hace el mismo ejercicio que acabamos de ver en el de ahorita. 360 menos 45 y eso me da 315. Véalo por acá. Que está, 315, ¿dónde está? En el cuarto cuadrante. Y es el ángulo en posición normal, porque la pareja ordenada me dice que está en el cuarto cuadrante. Entonces es simplemente para que tengan en cuenta a la hora de hallar ese vector. Bueno, por aquí hay un videito, pero ustedes ya cuando estén repasando de nuevo lo miran en este video. Voy a ver si tengo el link activo. ¿Puedo hablar y hacer malabares? Tengo un socio. Vamos a ver ahora cómo se realiza de forma numérica algunas de las operaciones que hemos utilizado en los vídeos anteriores. Primera operación que vamos a ver, suma de vectores. En este video, a ver, yo miro un momentico. Sí. En este video hay un repaso bien interesante de esa suma de vectores como lo hemos manejado en estas dos últimas clases. Este de aquí. ¿Sí se escucha el audio? Sí, profe. Sí. Que tendría de coordenadas. Veamos un momentico. 4, porque en el eje X voy 4 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Tendría de coordenadas 4, 1. Y vamos a sumarlo con este vector de aquí, por ejemplo, que tendría de coordenadas, como es 1 hacia la izquierda, menos 1 y 3 hacia arriba, 3. Pues las coordenadas serían 4, 1 y menos 1, 3. Lo hago en un momento gráficamente. Gráficamente, utilizando, por ejemplo, el método del paralelogramo. Trazo una paralela a este vector que pase por aquí, una paralela a este vector que pase por aquí, y donde se cortaban, cambio de color, uniendo esto con el punto de corte, obtenía el vector sur. Pues ahora vamos a realizar esta misma operación numéricamente. Y, según vemos en el dibujo, si sumo el vector 4, 1 con el vector menos 1, 3, el resultado tendría que ser este vector rojo, que tiene de coordenadas 3, 4. 3 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Pues vamos a comprobar que eso es así. Nos venimos ahora a la pizarra.
y vamos a realizar la operación que hemos realizado gráficamente, pero ahora numéricamente. ¿Qué vectores habíamos cogido para sumar? Primero, el vector u, que tenía de coordenadas 4, 1. Luego habíamos cogido el vector u, que tenía de coordenadas menos 1, 3. Al sumarlo gráficamente, u más v nos había dado como resultado ¿qué vector? El vector 3, 4. Estas coordenadas que dice aquí en el video salen de la observación del gráfico, ¿cierto? Particularmente, este ejemplo, pues da exacto. No siempre estas coordenadas son exactas, es decir, no me llegan el 3, sino fue el 3.1, 3.2, ¿cierto? Entonces, bueno, en particular, observando el gráfico, porque es un gráfico trazado, ustedes vieron que era un gráfico trazado minuciosamente en un gráfico, una hoja milimetrada, entonces se ve muy preciso que da 3,4. Pero para que lo tengan en cuenta que no siempre es tan preciso. Pues, ¿cómo se obtiene esto numéricamente? De la siguiente manera, es muy fácil, incluso más sencillo que el método gráfico. U más v será igual a, ¿quién es u? 4, 1. Pues ponemos aquí 4, 1. Más, ¿quién es v? Menos 1, 3. Pues ponemos aquí menos 1, 3. ¿Y cómo se suman vectores? Pues sumo primero x con x. 4 y menos 1, 3. Y con y, 1 y 3, 4. Y vemos que el resultado ha sido 3, 4, que era el vector que habíamos obtenido gráficamente. Muy sencillo, x más x y más y. La suma sería conmutativa, me daría igual hacer u más v que v más u. ¿Por qué? Porque 4 y menos 1 es lo mismo que menos 1 y 4. Y 1 y 3 es lo mismo que 3 y 1. Pues ahora vamos a ver cómo se restaría. Seguimos con la resta. Vamos a restar dos vectores gráficamente, luego lo vamos a hacer numéricamente, explicamos cómo, y el resultado tendrá que ser exactamente el mismo. Dibujo el primer vector. El primer vector va a ser este de aquí, por ejemplo, que tendría de coordenadas 5, 1. El segundo vector sería este de aquí, que tendría de coordenadas menos 1, 3. Ahora vamos a realizar la resta. ¿Cómo se hacía la resta? Pues la resta tenía que, si por ejemplo no era lo mismo, no era conmutativo, no era lo mismo v menos u que u menos u. Pues si hacemos, por ejemplo, v menos u, tenía que unir ¿quién? Los extremos de los vectores, pero ¿desde cuál hasta cuál? Pues si hacía v menos u, tenía que unir desde u hasta v. Ese vector sería el vector diferencia, que tendría coordenadas, vamos a contar cuadraditos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia la izquierda, menos 6 y 2 hacia arriba. Pues el vector que nos ha salido tendría coordenadas menos 6, 2. Vamos a hacerlo numéricamente y a comprobar que el resultado va a ser... Bueno, aquí de nuevo en el video cuentan las unidades que mide el rojo desde acá hasta acá. Por eso da menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, menos 6. Con respecto a la primera pareja ordenada, ¿cierto? Y 1, 2, 3 con respecto a la segunda. El mismo. Vamos a realizar la misma recta numéricamente. Teníamos vector u igual a 5, 1. Vector v era igual a menos 1, 3. Y queríamos realizar v menos u. Te había dicho que no era lo mismo que u menos u. No es conmutativo. Nos había dado gráficamente menos 6, 2. Pues, ¿cómo se realiza esta operación numéricamente? Muy fácil. V menos u. Cambio la v, el vector v, ¿por qué? Por menos 1. Pues pongo menos 1, 3. Menos la u, ¿por quién lo cambio? Por 5, 1. Pues pongo aquí 5, 1. ¿Y qué hago?
A la X le resto la otra X. Menos 1 menos 5, menos 6. Y para la Y, ¿qué hago para la segunda coordenada? Al 3 le resto 1. 3 menos 1, 2. Menos 6, 2, que es el mismo resultado que había obtenido gráficamente. ¿Qué habría pasado si en vez de U menos U hubiese hecho U menos V? Habría obtenido el mismo vector, pero con sentido contrario. Nos habría salido el vector 6 menos 2. Los signos cambiados. Pues vamos ahora a ver cómo se realiza el producto de un vector por un escalar. Bueno, pues para ver el producto de un vector por un escalar, lo que tenemos que hacer es dibujar un vector. Por ejemplo, este de aquí, que tiene de coordenadas 3, 1. ¿Qué pasaría si multiplicamos ese vector por 3? Pues ya dijimos que si lo multiplicaba por 3 se haría 3 veces más grande y como 3 es un número positivo, se quedaría con el mismo sentido. Y la dirección al multiplicarlo por un número cambia, así que si multiplicamos 3 por el vector u, el resultado sería este vector de aquí, que voy a marcarlo, voy a ponerlo ahora de color azul. Sería un vector que va desde aquí hasta aquí, 3 veces más grande que el vector u. Vamos a realizar esto numéricamente. El vector que vamos a utilizar para este ejemplo era el vector u, que tenía de coordenadas 3, 1. Y la operación que queremos hacer era multiplicar este vector por un escalar. Habíamos elegido el 3. Pues queríamos realizar 3 por u. Muy sencillo. 3 por, en vez de u, ¿qué ponemos? Directamente sus coordenadas 3, 1. ¿Y cómo se multiplica un escalar por un vector? 3 por la x, hago 3 por 3, 9, y luego 3 por la y, 3 por 1, 3. Ya estaría realizada la operación. Así que el vector resultante tenía que ser el vector 9, 3. Vamos a volver al dibujo para comprobar que efectivamente el resultado había sido 9, 3. Observamos el dibujo. El vector u iba de aquí a aquí. Al multiplicarlo por 3, habíamos obtenido el vector w, que es el que hemos dibujado de color azul. ¿Qué coordenadas tiene ese vector? 9 hacia la derecha y 3 hacia arriba. De coordenadas 9, 3, que es lo que habíamos obtenido numéricamente. Bueno, aquí el videito pues nos ayuda a reafirmar algunos de los conceptos que hemos visto, entonces espero que haya sido de su utilidad. Vamos a ver la definición de vector unitario, también conocido como vector normalizado. Es aquel vector cuya magnitud es igual a 1. Entonces, como su nombre lo indica, vector unitario, su magnitud es igual a 1. Es decir, un vector P es unitario si su magnitud vale 1. Ya sabemos pues que la magnitud de un vector a partir de su pareja, su pareja ordenada, su coordenada, usando Pitágoras. Entonces, si al aplicarle Pitágoras a ese vector para hallar su magnitud da 1, ese vector clasifica como vector unitario. Sea el vector P, cualquier vector, ¿cómo se le halla su vector unitario? Entonces, esta es la expresión matemática, ténganla por ahí presente, para hallar un vector unitario. Entonces, tiene sentido, digamos, un vector A cualquiera. Para yo hallar el vector unitario del vector A, hay mucha notación, dependiendo del libro de geometría o el texto o el video de referencia. Aquí lo están utilizando esta notación. A mí me gusta mucho utilizar la U de unitario para... Aunque yo tengo el vector A, el vector unitario de A, una notación que podemos tener en cuenta, es precisamente ese vector A sobre su magnitud. ¿Cómo se halla un vector unitario? Es la división del vector sobre su magnitud, la de las coordenadas del vector sobre su magnitud. Ya vamos a hacer un ejemplo, pero para que lo tengan bien presente, esta es la expresión que nos ayuda a calcular el vector unitario en cualquier vector. Su vector sobre su módulo, sobre su magnitud.
Bueno, por aquí confirmamos estas definiciones. Un vector unitario es un vector que tiene magnitud 1, no tiene unidades. Es un vector simplemente que se utiliza en la geometría vectorial para definir la dirección y el sentido del vector que lo contiene o el vector madre. Es usado para especificar la dirección. Un vector unitario U apunta en la dirección de su vector que lo origina. El vector que lo origina. A menudo denotado con un sombrerito. Depende, pues, como les digo, del libro de referencia. Se le pone un sombrerito arriba para denotar que es el vector unitario. Se utiliza también mucho en la geometría vectorial los vectores cartesianos I, J y K. Estamos hablando ya de vectores en el espacio. Entonces, mírenlo por acá, un sistema de coordenadas en 3 dimensiones en el espacio. X, Y y Z. Entonces, los vectores unitarios serían I, J y K. Cada uno de estos tiene como magnitud 1. Listo. Apuntando en las direcciones de los ejes X, Y y Z. Mírenlo por acá más amplio. Vectores unitarios para los ejes cartesianos. Miren, la distribución de esto también depende del libro, del libro que se esté referenciando. Nosotros tradicionalmente conocemos que en el plano cartesiano aquí es X y este Y, ¿cierto? Entonces hay textos donde por acá se conserva el X y la Y por acá se pone la Z. En estas diapositivas de donde los textos de referencia se utiliza la X acá, la Y acá y la Z acá. No hay ningún problema, eso no dejan de ser letras que me están representando ejes. Entonces, no se vayan a confundir. Si están estudiando de otra fuente y encuentran que aquí está la X, aquí la Y y aquí la Z, no pasa absolutamente nada. Los brillos no exactamente lo mismo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que vamos a graficar también vectores en el espacio y vamos a tener en cuenta como sistema de coordenadas en el espacio, este que tenemos acá, la X por acá, la Y acá y la Z acá, si es en el espacio. Aquí también lo dice este cuadrito. La orientación de estos 3 ejes cartesianos puede cambiarse, siempre y cuando su orientación relativa sea la misma. Bueno, esto ya lo hemos conversado. Dice, una vez introducidos los vectores unitarios I, J, K que definen los sentidos positivos de los ejes cartesianos, podemos expresar cualquier vector como la suma de los siguientes vectores. Entonces acá tenemos un vector A. ¿Quién sería el vector unitario de A? El vector unitario de A sería este de acá, porque el vector unitario de A, es un vector que está en la misma dirección de A. ¿Quién lo compone? También tiene sus componentes, que serían I y J. ¿Sí? Entonces, si yo aquí completo acá el paralelogramo, bueno, aquí no me está consiguiendo mucho el gráfico. Este que estoy haciendo por acá es el vector unitario de A. Creería pues, que está encima del vector, ¿no? A ver, otra vez. Está sobre el vector. Lo que pasa es que esta y esta J no están bien alineadas aquí en el gráfico, pero está acá. Este vector unitario de A lo componen precisamente los vectores I, que sería en X, y el J, que sería en Y. Y el vector A como tal lo compone, ya lo hemos visto en varias clases, sus componentes rectangulares, AX y AY. Por eso, el vector A tiene como coordenadas, pues obviamente, ¿cierto? AX, AY, de la pareja ordenada. En 3 dimensiones sería AX, AY y AZ. Observen que AX, el vector AX, es igual al vector AX en la dirección Y. Mírenlo por acá. El vector AX es igual al vector AX en la dirección Y. Y el vector AY es igual al vector AY en la dirección J. Entonces, otra manera
de escribir el vector A en sus vectores unitarios es este, AXY más AYJ. ¿Tenemos esta forma o tenemos esta forma? Este sería con base a la suma vectorial de sus coordenadas cartesianas y este sería con base a la suma vectorial de sus coordenadas cartesianas en la dirección de sus vectores unitarios. Listo, yo sé que a la medida que vayamos avanzando se les va a ir aclarando el tema de estos vectores unitarios. Y aquí serían 3 dimensiones. Entonces acá lo tenemos en 2 dimensiones con X y Y, y acá lo tenemos en 3 dimensiones y estamos utilizando la coordenada en Z. Supongamos que tenemos 2 vectores U y V expresados a partir de sus vectores constituyentes en 2 dimensiones. Entonces, otra vez, ya sabemos que el vector U es igual al vector Ux en la dirección Y y Uy en la dirección J. Sería este vector. Y lo mismo el vector V en la dirección Y en la dirección J. Lo mismo, vectores, aquí no estamos haciendo nada diferente. Aquí podemos otra vez hallar el método del paralelogramo. Este sería su resultante. Exactamente lo mismo. Solamente que en esta parte de la construcción de vectores los vamos a utilizar, y si hacemos un ejemplo, basados en sus coordenadas cartesianas. Permítanme, yo respondo por aquí un mensajito. Muy bien. Seguimos con este mismo. Estaba hablando del vector suma. Entonces, si tenemos 2 vectores U y V, se define el vector W, el vector suma de ambos, y se llama W, otro vector cuyos componentes se calculan sumando las componentes de cada uno de ellos. Si yo quiero hallar U más V, lo llamo W, ¿cómo lo calculo? Serían las componentes de X de la suma de los 2 vectores con las de Y. O sea, esto es el mismo sistema que hacíamos en el taller 14 de hallar R, que sería Rx más Ry. Aquí no estoy diciendo nada diferente. Donde ¿quiénes serían las Rx? Las componentes en X. ¿Y quiénes serían Ry? Las componentes en Y. Listo, o sea que aquí, y lo vamos a hacer en un ejemplo ahorita, lo que estamos es haciendo el mismo procedimiento, lo que hemos venido construyendo y que lo hicimos en el taller 14, pero lo vamos a hacer con base en sus vectores unitarios. Se puede apreciar según el dibujo que gráficamente esto equivale a colocar un vector a continuación del otro, dibujar el vector desde el origen del primero hasta el final del segundo. Lo que hicimos en la primera clase, recuerdan, el método del triángulo, que también equivale al método del paralelogramo, que es lo que les dije por acá ahorita. Si yo uso el paralelogramo, esta es la respuesta, que es exactamente esta misma. W es exactamente este mismo. Sea con el método del paralelogramo, sea con el método del triángulo. Pues vamos a los vectores unitarios en las direcciones I y J. Recuerden que I y J son vectores cuyo módulo es 1, son vectores unitarios. Y si lo hago acá, en esta cuadrícula, y vamos a suponer que cada cuadrito de estos mide 1 centímetro, entonces, claro, ¿cuál serían las coordenadas de este vector? Este es un plano cartesiano, 1,0. ¿Y cuáles serían las coordenadas de este vector? 0,1. Mírenlas por acá. Si yo les calculo el módulo, recuerden que el módulo se calcula usando Pitágoras. Si yo les calculo el módulo, me quedaría 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Realizando esta operación, 1 al cuadrado da 1, raíz de 1 me da 1. Es un vector unitario. Igual sucede con el vector unitario J. 0 al cuadrado más 1 al cuadrado me da 1. Vector unitario cuyo módulo vale 1. Son las componentes en las direcciones I y J de un vector. Es lógico que para hallar el vector unitario a partir de un vector cualquiera, tengamos que dividir sus coordenadas por su módulo.
Por eso es que nos da 1, porque si dividimos las coordenadas por su módulo, pues tiene que dar 1. Es que las coordenadas usando las coordenadas x, y, usando Pitágoras, digamos un vector A, usando Pitágoras, pues me está dando precisamente su módulo. Y si lo divido por sí mismo, recuerdan que yo les había dicho que cómo se halla el vector, aquí se llama U, cómo se halla el vector unitario de U. Si yo quiero hallar el vector unitario del vector U, pues cojo el vector y lo divido entre su módulo. Por eso es que me da 1, porque el vector, que es x dividido su módulo, estamos hablando de las mismas cantidades, solamente que una es expresada como vector y la otra es expresada como módulo. Pero en realidad esta cantidad son las mismas, por eso es que me tiene que dar 1. Miremos un ejemplo para que todo esto, yo sé que de pronto más de uno debe estar como un poquito desubicado, pero en realidad al aplicarlo a ejercicios es práctico. Entonces dicen, por ejemplo, 5,4. Estas son las coordenadas de este vector. Aquí está el 5, 5i, y aquí está el 4. Entonces, esta pareja ordenada es 5,4. Se define el vector u como el vector de coordenadas 5,4, que también se puede definir, se lo pueden encontrar así, como el vector de coordenadas 5i más 4j. Y le pone aquí un gorrito, que son vectores unitarios. O sea, esto y esto es lo mismo. Y ustedes se lo encuentran así en un ejercicio como la suma de los vectores a partir de sus vectores unitarios, ustedes lo pueden transformar en sus coordenadas cartesianas de esta manera. Y si les dicen hallar el vector unitario de U, que también se lo pueden encontrar en algunos textos o videos, a esto también se le llama normalizar el vector. Dice normalizar el vector U, si se lo encuentran por hacer un taller en un ejercicio. ¿Qué es normalizar el vector U? Es hallar su vector unitario. Bueno, vamos a normalizar el vector U, es decir, hallar su vector unitario. Pues ya sabemos que el vector unitario, ya sabemos que el vector unitario del vector U, el vector unitario del vector U es igual a su vector sobre su magnitud. Entonces, el vector unitario del vector U es igual a el vector U, mírenlo por acá, 5,4. Su magnitud, bueno, por aquí ya la hallaron, pero hagámosla por aquí otra vez. ¿Cómo le hallo la magnitud al vector U? Ya sabemos que la magnitud se halla con Pitágoras. Como el vector tiene coordenada 5,4, entonces, ¿qué vamos a decir? Raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Ves? La magnitud del vector U es igual a raíz cuadrada de 25 más 16. La magnitud del vector U es igual a raíz de 41. Entonces, se había dicho ahorita que esta es la fórmula para hallar el vector unitario, ¿cierto? Vector U, miren por acá. Sobre su magnitud, me acaba de dar raíz de 41. En algunos ejercicios que ustedes vean, en algunos referentes bibliográficos, lo dejan así. En otros lo reparten. Es decir, pueden decir que el vector unitario en la dirección de U es igual a 5 sobre raíz de 41, 4 sobre raíz de 41. Esta es la respuesta. Ese es el vector unitario. Yo le puedo hacer la prueba. Vámonos para el tablero para que tengamos más cómodos. Estamos haciendo
El vector de coordenadas U, vamos a cambiarle incluso el nombre si quieren, vamos a hacer otra, o hagamos otro por acá cualquiera. Sea el vector A de coordenadas, digamos, menos 3i más 5j. Así se lo pueden dar. Y les van a preguntar, normalizar el vector A, por ejemplo. Normalizar el vector A. Bueno, normalizar el vector A es hallar su vector unitario. Es el vector unitario. El vector unitario en la dirección del vector A es igual a ¿quién? Entonces este vector A yo lo puedo escribir, está así, en términos de sus vectores unitarios, pero también lo puedo escribir como menos 3,5. Recuerden que esto y esto es lo mismo, es otra forma de expresar. Aquí está expresado en coordenadas cartesianas, aquí está en términos de sus vectores unitarios. Entonces el vector sería, el vector unitario, recuerden que la expresión para hallar el vector unitario de un vector es su vector sobre su módulo. Así lo calculo. Entonces empecemos a reemplazar. ¿Qué necesito? El módulo. Entonces aparte hallo el módulo. El módulo del vector A es, yo ya sé, uso Pitágoras, menos 3 al cuadrado, es este, más 5 al cuadrado. Es el módulo del vector A es igual a, esto nos da 9 más 25. Estoy haciendo pues otro ejercicio diferente al de la presentación, ¿no? Esto me da 34, raíz de 34. Ya tengo el módulo. Entonces vengo y reemplazo acá. Vector A, aquí arriba. ¿El vector A es quién? Véanlo por acá. Entonces, menos 3,5 sobre su módulo, sobre raíz de 34. Lo reparto en las parejas ordenadas. Entonces, el vector unitario, aquí es el gorrito. El vector unitario del vector A va a ser igual a menos 3 sobre raíz de 34, 5 sobre raíz de 34. Queridos estudiantes, esta es la respuesta. Puede que el ejercicio les diga verificar que sí sea el vector unitario. ¿Yo cómo verifico que este sí es el vector unitario de A? Eso lo preguntan mucho en los ejercicios. Entonces, verificar que menos 3 sobre raíz de 34, menos 3 sobre raíz de 34, 5 sobre raíz de 34, es unitario. Recuerden que para que sea unitario, ¿qué debe pasar? Que su módulo sea 1. Para yo verificar que el vector unitario de A, que este vector es unitario, su módulo me tiene que dar 1. Pues vamos a ver. Hallémosle el módulo a su vector unitario. ¿Cómo es que se hace el módulo? Pitágoras. Entonces le voy a hallar el módulo a este. ¿Qué utilizo? Pitágoras. Entonces, menos 3 sobre raíz de 34 al cuadrado, así se hace un módulo, ¿cierto? De un vector, más 5 sobre raíz de 34 al cuadrado. Esto me tiene que dar 1. Si no me da 1, entonces algún error cometí. Acabamos de decir que será el vector unitario. Entonces vamos a ver esto cuánto nos da. Vector unitario de A es igual a raíz de, por acá me da menos 3 al cuadrado me da 9
Y acá simplifico la raíz sobre raíz de 34. Más 5 al cuadrado me da 25. Y acá simplifico la raíz de 34 porque ya simplifiqué la raíz. 34. Entonces, el vector unitario de A, su magnitud o su módulo me da. Observen acá que esto es una suma de fraccionarios homogéneos, ¿cierto? 34 sobre 34. Entonces puedo decir, arriba me da 9, cuando son fraccionarios homogéneos, colocamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. 9 más 25 me da 34. Para que no me pierdan el hilo, voy a hacerlo aquí arriba. Entonces el vector unitario de A, su módulo, me da raíz de 34 sobre raíz de 34 me da 1. Raíz de 1 y esto da 1. Acabamos de verificar que el módulo del vector A, que el módulo del vector unitario, sí, precisamente da 1. Me tenía que dar 1. Listo. Bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario? Vamos a hacer más ejercicios. Este tema de vectores unitarios tenemos que practicar mucho. Un segundo. Muy bien. Entonces, vamos a mirar más acá de la presentación. Estamos terminando esta presentación por acá. Aquí también se hizo la prueba, que veníamos haciendo acá. Miren que aquí también le hicieron la prueba y el módulo dio 1. Lo mismo, usando Pitágoras. Este fue el vector unitario. Miren que es el mismo procedimiento. Uno de sus componentes al cuadrado, el otro al cuadrado, y eso no tiene. Miren este, vamos a hacer estos dos. Acá nos están diciendo, aquí dos ejemplos y ambos hay que graficarlos. Encontrar el vector unitario en la dirección del vector dado o normalizarlo, ¿cierto? Entonces, empecemos con el A. Menos 3i más 7j. Vamos a darle un nombre cualquiera, por ejemplo el vector A. Entonces, en coordenadas cartesianas, ¿cómo quedaría? Menos 3,7. Menos 3,7. Muy bien. Para hallar su vector unitario en la dirección del vector A, entonces utilizamos el vector A sobre su módulo. ¿Cierto? Entonces, pues el vector A ya lo conozco. Me falta el módulo. Pero ya sabemos, miren que esto ya se va volviendo también práctico. Ya sabemos que para hallar el módulo del vector usamos Pitágoras. Entonces me queda menos 3 al cuadrado más 7 al cuadrado. Entonces el módulo del vector A nos va a dar raíz de 9 más 7 por 7, 49. Esto nos va a dar 49 más 9, 58, ¿cierto? Sí, 58.
Listo. Entonces, ya tengo todo. El vector unitario en la dirección del vector A va a ser igual a A. Ya lo conozco. El vector A es menos 3,7, ¿cierto? Lo pasé de estas coordenadas a estas coordenadas. Sobre el módulo, que ya lo acabé de hallar. Sobre raíz de 58. Lo repartimos en cada una de sus componentes. Entonces, esto nos va a dar el vector unitario en la dirección del vector A. Entonces me va a quedar menos 3 sobre raíz de 58, coma, 7 sobre raíz de 58. Si yo si yo verifico, ¿cómo hago para verificar que ese sí sea un vector unitario? Le hallamos el módulo, la magnitud a ese vector unitario. Le hallamos su módulo. Hallarle su módulo o su magnitud, otra vez Pitágoras. Entonces me quedaría menos 3 sobre raíz de 58 al cuadrado más 7 sobre raíz de 58 al cuadrado. Es el módulo de este vector unitario nos va a dar 3 al cuadrado me da 9. Por acá simplifico, entonces me queda 58 sin la raíz, más 7 al cuadrado nos da 49. Aquí también simplifico, sobre 58. Entonces, esto nos va a dar 49 más 9, 58, porque recuerden que son fraccionarios homogéneos. Coloco el mismo denominador y sumo los numeradores, y efectivamente pues esto nos da 1, ¿cierto? La magnitud del vector unitario en la dirección de A, magnitud precisamente es 1. Listo, hemos verificado que sí. Graficarlo, o sea que hay que graficar dos. Hay que graficar el vector U y hay que graficar su vector unitario. ¿Cómo quedaría la gráfica de este? Entonces, hacemos nuestro plano cartesiano. Eje Y eje X. Menos 3,7. Entonces, 1, digamos por acá, menos 1, menos 2, menos 3,7. A ver si me daría 2. 1, 2, 3, 4, 5. No me queda muy bien. Rodear 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por acá. Entonces, menos 3,7. Este es el vector A. Y su vector unitario nos dio menos 3 sobre raíz de 58, coma, 7 sobre raíz de 58. Bueno, aquí pues es aproximado porque imagínense que les voy a contar cuánto da eso si lo hacemos en calculadora. 3 sobre raíz de 58. $0,39. Entonces este me va a dar menos 0,39. Y si el otro también me da lo mismo, ¿cierto? Ah, no, el otro es con 7, perdón. El otro es con
el otro es con 7, 0,91. Este es su vector unitario, pues es esto mismo, ¿no? Hecho en calculadora. Entonces, si yo fuera a hacer eso, ese vector unitario, pues ya tendría que hacer algo, la verdad, todavía muy amplio, porque 0,91, pues aquí no me cabe. Pues aquí está el 1, 0,91 está muy cerquita del 1, y si aquí está el menos 1, pues 0,39 está, y aquí está el menos 0,5, está todavía mucho más acá, yo lo maximizo. Aprovechemos acá el zoom. Entonces aquí estaría acá estaría como el 0,9, este es el menos 0,5, ¿cierto? Este es el menos 0,5, entonces por acá estaría el menos 0,3 colocando, ¿cierto? Entonces observen que si yo aquí completo este con este que estoy haciendo acá azulito, aprovechando el zoom, obviamente cuando lo quite no se va a ver. Este que estoy haciendo acá azulito es precisamente su vector unitario. Este es el vector unitario en la dirección A, que tiene como magnitud 1, ya lo verificamos. Entonces, ustedes que deben de hacer en un ejercicio, pues hacerlo un poquito más amplio, que miren cómo queda de pequeñito, ¿sí lo ven? Este por acá pequeñito es el vector 1, cuando yo no contaba con que me iba a dar demasiado pequeño, por eso no hice el gráfico más grande, pues si lo hubiera hecho en una escala más amplia, pues conseguiría que se veía mejor. Pero aquí está, este vector unitario en la dirección de A con estas coordenadas aproximadas. Listo. Cuando les pidan graficar, hay que graficar en el plano estos dos vectores. ¿Y cómo se hace ese segundo? Que aquí ya no habíamos visto coordenadas en el espacio. ¿Y cómo sería un gráfico? En ese segundo, menos 4, 2, 4. Llamémoslo vector B. Menos 4, 2, 4. Recuerden que en el espacio ya las coordenadas son I, J y K. O sea que este vector, pues lo hago como por aprendizaje, pero lo necesitamos así en coordenadas cartesianas. Pero este vector, escrito en términos de sus vectores unitarios, quedaría menos 4i más 2j más 4k. Esto y esto es lo mismo para otros ejercicios. Pero en este momento lo voy a usar así, en sus coordenadas cartesianas. ¿Quién es el vector unitario en la dirección de B? Pues el vector unitario en la dirección de B es lo mismo. Es el vector B sobre su módulo. El vector B ya lo conocemos, sí, mírenlo por acá. ¿El módulo? No. ¿Cómo hallamos el módulo? Usando Pitágoras. Obviamente, pues que ya tenemos 3 dimensiones, pero es exactamente la misma expresión, pero ya con los 3. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Luego, el módulo del vector B nos va a dar 4 al cuadrado, 16, más 2 al cuadrado, 4, más 4 al cuadrado, 16. Luego el módulo del vector B nos va a dar 32 más 4, 36. Aquí la raíz nos dio exacta. Luego el módulo del vector B da raíz de 36, nos da 6. Reemplazamos, ya conocemos todo. Entonces, permítame un segundito.
Bueno, entonces reemplazamos. El vector unitario en la dirección B es igual a el vector B, mírenlo por acá, menos 4,2,4 sobre su módulo, que lo acabamos de hallar, sobre 6. Entonces lo repartimos. El vector unitario en la dirección B nos da menos 4 sobre 6, 2 sobre 6, 4 sobre 6. Y simplificamos. En este caso se puede simplificar. Entonces, ¿cómo nos va a dar? El vector unitario en la dirección del vector B va a ser igual. Mitad, mitad. Entonces se me da menos 2 tercios. Menos 2 tercios, coma. Mitad 1 y mitad 3, 1 tercio. Coma. Mitad 2 y mitad 3, 2 tercios. Esta es la respuesta. Se puede verificar. Si este es un vector unitario, su magnitud tiene que dar 1. Verifiquemos que sí sea un vector unitario. Para verificar que sea un vector unitario, le damos un módulo. Ya creo que tenemos de sobra claro cómo se halla un módulo. Entonces, menos 2 tercios al cuadrado, que sería este, más 1 tercio al cuadrado, y el tercero, más 2 tercios al cuadrado. A ver, el módulo del vector unitario en la dirección de B es igual a, aquí me da 4, 3, 2 a la 2 da 4 y 3 a la 2 da 9. Venga. Más 1 al cuadrado me da 1, sobre 3 al cuadrado me da 9. Más 2 al cuadrado me da 4, sobre 3 al cuadrado me da 9. Vamos a ver esto cuánto nos da. Fraccionario homogéneo, pues ponemos acá el 9 y sumamos los numeradores. 4 más 1, 5 más 4, 9. Y esto pues nos está dando 1, ¿cierto? Estamos verificando que sí nos cumpla, que su magnitud sea 1. Listo, miren que sí. Ahora vamos a graficar. Más, buenos días. Graficar estos vectores es también sencillo. Menos 4, 2, 4, pero ya es en el espacio, ¿no? Vamos a graficar el vector B de coordenadas menos 4, 2, 4. Menos 4, 2, 4. Entonces les recuerdo que ya es en el espacio, entonces tenemos que dibujar 3 dimensiones. Entonces, por acá, por acá y por acá. Muy bien, entonces habíamos quedado que vamos a hacerlo así, ¿no? X, Y y Z. X, Y y Z. Miren, mis queridos estudiantes, que Y está negativo. Z, Y y Z. X está negativo, Y y Z están positivos. X, lo que ustedes ven acá son los ejes positivos de X, Y y Z. Me falta el negativo porque yo necesito X negativo. ¿Ven? Bueno, entonces no tiene ningún misterio. Me vengo para esta figura en el espacio y también me vengo para esta figura y hago el lado negativo de la X. Entonces empezamos lo mismo que como si estuviéramos en el plano. Menos 4. Entonces dividimos 1, 2, 3, 4. Por acá está el menos 4. El lado negativo de la X, ¿cierto? 2 en Y.
1, 2. Y 4 en Z. 1, 2, 3, 4. Vamos uniendo por pares o por planos. Unimos primero el -4 y el 2. Entonces, para unir el -4 con el 2, observen que, voy a usar el láser, observen que aquí hay un plano. O sea, esto me está formando un plano. Olvidémonos por el momento de Z. Esto es un plano XY. Entonces, si voy a graficar -4, 2, trazo por el -4, 2 unidades o 2 centímetros en este caso. Paralelo allí, obviamente. Y paralelo, aquí lo que formo es un rectángulo. Y paralelo a X trazo. O sea, miren, este pedacito mide el 2 de la Y, que sería este, y este pedacito mide el -4 de la X. Listo. O sea que esta pareja ordenada que tengo acá, esta no es una pareja, ya es con las 3 dimensiones. Pero si yo quisiera, ¿esto qué coordenadas tiene? -4 en X, 2 en Y y 0 en Z, porque aquí no estoy teniendo en cuenta el 0. Como referencia, pues, pero eso no lo necesitamos para este ejercicio, pues, para que lo tengan en cuenta. Este puntico tiene esas coordenadas. Este. Pero me falta Z, ¿cierto? Y Z mide 4. Entonces, a partir de este punto donde se encontraron X y Y, mido 4. 1, 2, 3 y 4. Ahí es donde se están encontrando los 3 vectores. Desde el origen, trazo mi vector, mírenlo por acá. Este que estoy haciendo de color verde. Este, ¿qué coordenadas tiene? Este tiene como coordenadas -4 en X, 2 en Y, 4 en Z. Así se ubica un vector en el espacio. De hecho, incluso en algunos ejercicios les piden que completen, porque aquí se forma no un cubo, sino un paralelepípedo. Un paralelepípedo, o sea, tradicionalmente uno conoce como cubo, por ejemplo, un dado, ¿cierto? Yo no soy muy bueno para dibujar, que digamos, pero cuando el cubo, un dado, tiene sus 4 caras iguales, a eso le llamamos cubo. Pero cuando no tiene sus caras iguales, lo llamamos paralelepípedo. Entonces lo que se forma acá es como paralelo al paralelogramo. Si tiene sus 4 laditos iguales se llama cuadrado, o si no tiene sus 4 lados iguales, sino que son paralelos entre sí, se llama paralelogramo. Aquí pasa algo similar. Entonces, aquí se puede formar, aquí podríamos formar, a ver si me da, aquí podríamos formar el cubo. Ahí yo lo intento por acá, permítanme, hacemos otro color. Entonces sería por acá, voy a trazar. Aquí en la pantalla no es fácil. Este quedaría paralelos, ¿no? Los lados opuestos son paralelos. Acá. Por acá trazaría este. Por acá, que está quedando como de color naranja. No me quedó bien. Este. Más o menos. Yo le borro por acá un poquito, un pedacito a esto para que no se confunda. Ahí, más o menos. Entonces, si ven el paralelepípedo que se formó. Entonces, lo que yo quiero es, estamos hablando de dibujar
algo en 3 dimensiones en un plano. Entonces es un poquito de perspectiva, ¿cierto? Lo que yo quiero que ustedes observen es que este vector de color verde está, por decirlo así, dentro del paralelepípedo. Estuviera, sí, al interior del paralelepípedo. Paralelepípedo que se está formando acá de color naranjado. Y lo voy a tener un poquitico. ¿Sí? Ese paralelepípedo es el producto de la suma precisamente de esos 3 vectores, X, Y y Z. Y su vector unitario, claro, su vector unitario, ¿dónde está? Ese vector unitario, ese sí que es bien pequeño. Ese sí lo voy a dibujar solamente como referencia. Porque el vector unitario en la dirección del vector B, ¿cuánto fue que nos dio? Menos 2/3, 1/3 y 2/3. Entonces, si yo fuera a hacer esto, 2 dividido 3, este nos da 0,6. 1 dividido 3, este me da 0,3. Y 2 dividido 3, este me da otra vez, este negativo. Este me da 0,6. De nuevo, ¿cierto? Aquí necesitaría un gráfico mucho más amplio, en unas escalas más amplias para poder ubicar este menos 0,6. Aquí más o menos el menos 0,6. El menos 0,6. Aquí está el menos 1, ¿cierto? O sea que el menos 0,6 estaría como por acá. Entonces que nos dio el otro 0,3 en Y. Entonces aquí está el 0,5, por acá está el 0,3 en Y. Y el otro, aquí se haría lo mismo, ¿cierto? Entonces trazo por acá. Y Z, que también sería 0,3. Entonces el vector unitario, aquí lo voy a pintar de azulito, sería este que está dando por acá. Este de color azul es el vector unitario en la dirección del vector B. Miren que tiene que quedar sobre el vector Z. Esto es aproximado. La verdad es que sí se necesita que el gráfico sea más amplio para poder ser más preciso. Pero ahí más o menos quedó ubicado. Lo importante es que quede sobre el vector y que tenga las medidas de alguna manera aproximadas a ese vector unitario. ¿Listo? Profe, Sí, señor, dime. ¿me podría aclarar una duda sobre el taller 13, por favor? El 13. Sí, en el punto 3. Lo que pasa es que en el cuadrilátero se forma un paralelogramo. Y yo Creo que me está normalmente... hablando del 14. De Ah, sí, este. perdón, sí, del 14, exacto, sí. Acá, en el 3. Ahí sí. Sí, Yo dime. normalmente verificaría ese paralelogramo con pendientes, pero me pide con las coordenadas de los vectores, entonces no sé cómo sería para comprobarlo. Sí, claro que sí. Entonces, me imagino que hallaste los puntos medios, ¿cierto? ¿Los hallaste? Sí, con los puntos medios se forma el paralelogramo dentro del cuadrilátero. ¿Tienes ahí los datos de cuánto te dieron los puntos medios? Profe, dame un segundito, ya los miro. Entonces, me imagino que hallaste punto medio, eh, que hallaste el punto medio de P a Q, que hallaste el punto medio eh, de Q a R, De R a S y de S a P. el punto medio de R a S y el punto medio de S a P. Si los tiene, o me invento cualquiera. Me invento aquí unas Sí, coordenadas. los tengo aquí, profe. Ok. De Bueno, P a Q, sí, ¿cuánto te dio? 3 medios, 5 medios. 3 medios, 5 medios. ¿Y ese te dio cuánto? 1, menos 1 medio.
1, menos 1 medio, y este te dio Menos 3,0. menos 3,0, y este te dio Menos 5 medios, 3. menos 5 medios, 3. Muy bien. Entonces, usando vectores, voy a suponer que esto les haya dado algo como esto. Supongamos que les dio es que ese sea el paralelogramo. Entonces, tienes estos puntos medios, estos que me acabas de dictar. Listo. Dale nombre si quieres. Llama este A, B, C y D. Listo, que este sea A, que este sea B, que este sea C, que este sea D. Entonces, para hallarlos usando vectores, lo que tienes que hallar es que tienes que demostrar que la distancia de A a B, distancia en vectores, es igual a la distancia de B a C. Es por aquí te lo hago. Que el vector AB, que el vector AB sea igual al vector de C. ¿Listo? ¿Quién es AB? Recuerda que AB en términos de vectores es B menos A. ¿Y quién es DC? DC en términos de vectores es C menos D. ¿Cierto? Entonces ya lo que haces es reemplazar. ¿Cuál es la coordenada de B? Según esto que me dijiste es 1 menos 1 medio. 1, menos 1 medio. Menos, ¿y quién es la coordenada de A? 3 medios, 5 medios. 3 medios, 5 medios. Igual a, ¿quién es la coordenada de C? Menos 3,0. Menos, ¿y quién es la coordenada de D? Según lo que tú dices, menos 5 medios, 3. Listo. Sebastián, ¿cierto? Sí, profe. Sebastián, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Esta operación de este lado te tiene que dar exactamente esta operación de este lado. Si no, algún error se cometió. Es decir, recuerda que cómo se restan vectores. Entonces, componentes en X, componentes en Y. Es 1 menos 3 medios, componentes en X, coma, menos, menos, 1 menos 3 medios, coma, menos 1 medio, menos 5 medios. ¿Cierto? Eso te tiene que dar igual a menos 3, este menos por este menos me da más 5 medios, coma, 0, menos 3. Por ejemplo, por acá, si veo que sí da, ¿cierto? Mire, porque esto me da menos 1 y menos 5, me da menos 6. Menos 6 dividido 2 me da menos 3. Mira que por aquí se está verificando. Y a ver, yo veo este. Aquí completamos. Este me daría 2 por 1, 2. Menos 3 sobre 2 por 1, 2. Me daría menos 1 tercio, ¿cierto? Este me da menos 1 tercio. ¿Y aquí cuánto nos da? Me da menos 6. Voy a hacerlo por acá. Menos 6 más 5 sobre 2. Por aquí sí no me está dando. Ah, no, también es que este da es pues por 1, 2, da menos un medio. Y aquí nos da menos 6 más 5, menos un medio también. Mira que sí da lo Profe, mismo. una Sí, pregunta. Yo lo hice con pendiente. ¿Estaría malo entonces? Porque igual se comprueba la sí, igualdad. sí, María Isabel, porque estamos utilizando el concepto de vectores. O sea, malo matemáticamente no. Malo porque no estás cumpliendo el objetivo del ejercicio. Sí me lo debes de hacer usando vectores para que lo corrijas. Ah, listo, profe. Listo. Sebastián, ¿sí te quedó claro? Listo, profe, me quedó muy claro. Muchas gracias. Con mucho gusto. O sea, pero te faltaría la otra parte, ¿cierto? Faltaría, aquí demostramos estos dos. Te faltaría demostrar que AD, que el vector AD también es igual al vector BC. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, Sebastián. Y para todos, queridos estudiantes, usando vectores, por favor. Bueno, rápidamente, vamos por acá. Sí, dime. Yo te quería preguntar, pues, en la nota de la prueba del parcial, ¿ya le subiste la bonificación a los de Laura Taller? Sí, yo se las subí a todos. Lo que pasa es que hay algunos lo que pasa es que los que están con el profe Gustavo
ahí me mandaron un listado muy largo y yo hice pues como el ejercicio de detallar uno por uno, pero me mandaron un listado de los 6 grupos, entonces me tocó buscar los míos en ese listado de 6 y posiblemente se me pasaron algunos. Entonces les voy a pedir el favor que los que están en aula taller, si ven que en su parcial no le aparece la nota, me mandan un mensajito por WhatsApp y yo verifico que no se me haya escapado. Juan Manuel, Listo, profe. ¿tú estás con Gustavo? Sí, yo estoy con Gustavo. Mándame el mensajito porque es que me mandaron un listado de 6 grupos y no, eso fue tremendo encontrarlos allá todos, encontrar los Listo, míos. yo te mando un correíto que no tengo WhatsApp. Ok, dale, me mandas un correo. Eso. Profe, en la unidad 2 no hay cuestionario interactivo, ¿cierto? Sí, sí hay. Ya esta semana los activos. Yo los activos les digo con tiempo. Ah, Sabes listo. que estaba esperando que terminaran el taller 12 y 13 de hipérbole y elipse para poder activar el cuestionario y no les quedara todo tan recargado. Ok, Ah, listo, profe, gracias. dale con gusto. Bueno, Sebastián Agudelo, Hola, profe. ¿estás? Ana María Barón, Presente, profe. muy bien. David Bermúdez, Buenos días, profe. buenos días. Jonathan Blandón, Jonathan, María Isabel Calle, Presente. bien. Sara Cardona, Sara. Juan David Chávez, Juan, Presente, profe. muy bien. Juan Sebastián Galeano, Buenos días, profe. buenos días. Juan Manuel Gallego, Presente, profe. muy bien. Jeffer García, Presente, profe. muy bien. Manuela Gaviria, Presente, profe. muy bien. Manuela, ¿sí le quedó claro todo lo que me estaba preguntando ayer? ¿Todavía tienes dudas? No, sí, profe, ya todo claro. Ok. Yolman Granda, Presente, profe. muy bien. Juan Camilo Gómez, Juan, Presente, profe. muy bien. Yeli Gómez, Presente, profe. muy bien. Sebastián Hernández, Sebastián. Sebastián Hernández Restrepo. Presente, profe. Ah, Sebastián. Te has faltado varias clases. Sebastián Hernández Restrepo. Sí, sí, es que la conexión como que se me cae, entonces me Ah, salgo, entonces no he podido volver como a entrar bueno, al final. bienvenido de Profe, nuevo. Sebastián Hernández, el de arriba. El otro Sebastián. Listo. Sebastián Hernández Restrepo, qué bueno que estés otra vez conectado. Juan José Herrera, Presente, profe. muy bien. José Manuel Londoño, Presente, profe. muy bien. Daniela Marín, Daniela. Samuel Marín, Presente, profe. muy bien. Susana Molina, Buenos días, presente. buenos días. Joan Sebastián Monsalve, Presente, profe. muy bien. Mateo Montoya, Presente, profe. muy bien. Samuel Osorio, Profe, buenos días. buenos días, Samuel. Santiago Papamija, Santiago, Profe, buenos días. buenos días. Brian Patiño, Profe, buenos días, ¿cómo está? muy bien, buenos días. Bien. José Gabriel Pérez, Muy buenos días, profe. Presente. buenos días. Sebastián Piedraíta, Buenos días, presente, profe. buenos días, muy bien. Milton Rendón, Presente, profe. muy bien. Santiago Rojas, Presente, profe. muy bien. Juan Sebastián Román, Juan Román. Jorge Sánchez, Presente. muy bien.
John Alexander Varela. John. Profe, presente. Muy bien. Sebastián Vázquez. Sebastián. Juan Manuel Velázquez. Presente, profe. Muy bien. Gustavo Velázquez. Presente, profe. Muy bien. Brian Vera. Presente. Muy bien. Daniel Villalba. Daniel. Sebastián Santiago. Sebastián. Y Juan Manuel Oviedo. Juan Manuel. Profe, Sebastián Betancourt habló por el chat. Ok, muchas gracias. Bueno, mis queridos estudiantes, deseo un maravilloso día. Dios los bendiga, cuídense mucho. Estamos Profe Juan conectados. Manuel Oviedo Lo también. escribió por el chat. Oviedo, listo. Ya le corrijo. Tengan un lindo día. Dios los bendiga. Cuídense mucho en casita, que es hora de cuidarnos. Nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta luego. Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Feliz día. Hasta luego.